Gracias. Bien, el tema en sí se presta mucho para poder conversar. Eh, el tema o el concepto de envejecimiento saludable es un concepto de la Organización Mundial de la Salud. Podría ser llamado también como envejecimiento exitoso o envejecimiento, anteriormente le llamaba envejecimiento activo. ¿Por qué es importante? Porque no estamos colapsando como sociedad, ni en los países desarrollados, ni en proceso de desarrollo, pero la realidad es que el número de personas mayores cada vez es mayor, valga la redundancia. Y hoy en día, si ustedes abren cualquier sistema en el país de estadística, el número de personas mayores de 65 años supera de los niños. Entonces, el no prestar atención a esta población sería pues estar destinados a la extinción como seres humanos, porque hoy en día hay más mayores de 65 años que niños de 5 años, así que y la expectativa de vida cada vez es más. Lo otro es importante, hay un informe mundial sobre el envejecimiento dado en el 2015 por la Organización Mundial de Salud. Y este informe es realmente para mí impactante, a pesar de que soy geriatra, porque se rompen muchos mitos, ¿no? Nosotros incluso estamos tan, digamos, concientizados o de repente en nuestro subconsciente está envejecimiento, canas, bastón, ¿no? Y la verdad que el informe mundial sobre el envejecimiento rompe esos mitos y nos coloca sobre lo que es la realidad del envejecimiento. Y estas son fotos sacadas cuando yo puse adultos mayores en Google y como ven, no vemos nada de bastones, de canosos, sí, obviamente, al menos que nos tiñamos el pelo, pero de ahí no vemos nada de eso, ¿no? Tampoco vemos que el envejecimiento sea uniforme, homogéneo, o sea, las personas son totalmente distintas. Si comparamos a chicos de 20 años, si yo pongo estas fotos, tal vez sean muy similares, salvo por la actividad que están haciendo. Pero cuando hablemos de envejecimiento y vemos las fotos de las personas al envejecer, y pueden ver que hay personas que envejecen muy bien y personas que envejecen mal, ¿no? Entonces, esto es algo que la verdad llama mucho la atención, perdón, y lo más importante es que la genética tiene poco que ver con eso, porque yo escucho mucho, bueno, si mi abuelo ha sido robusto, mi abuelo ha vivido hasta tantos años, yo tengo esto, como que tuvieran un poder, ¿no? En los genes y yo voy a ser igual. No es así. La genética influye muy poco en el envejecimiento de las personas, así que eso sería lo primero para sacar. Y lo otro es que la esperanza de vida sí se ha incrementado, pero no se ha incrementado la esperanza de vida saludable. Esto es algo chocante, esto es algo que está preocupando a todos los países europeos, que son los primeros que han envejecido, y obviamente nos preocupa a nosotros, los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque significa que yo estoy destinada a vivir más. Ahora, un hombre y una mujer a partir de los 65 años puede vivir, si es mujer, 23 años más, es decir, es como que una persona naciera y viviera 23 años, así que olvídense de pensar a corto plazo cuando uno tiene 60 o 65 años, pero cuando vemos en el lado de las mujeres con buena salud, esto se reduce dramáticamente a 12 años. Eso quiere decir que los otros 11 años las personas viven mal. Entonces, uno se pone a pensar, oye, está bien, la esperanza de vida se ha incrementado, pero se ha incrementado la esperanza de vida que uno quiere, que es la saludable. O sea, yo no quiero vivir 11 o 12 años mal. Y se llama mal porque la persona cae en dependencia. La persona cae en la necesidad de ser cuidado, de ser asistido. Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros, sobre todo como gestores de salud, ¿no? Cae en una dependencia, sobre todo para actividades muy básicas, ¿no? Y estas son otras realidades que, mira, las he sacado también de fotos de noticias, ¿no? Acá dice, ¿no? Un hombre de 83 años lleva 10 años postrado en una cama. En este caso, la noticia era porque estaba esperando su vacuna, pero a mí lo que me llama la atención es que lleva 10 años en una cama. Porque este hombre de 83 años lleva 10 años en una cama. Y el otro es que piden ayuda para un anciano que vive solo y postrado, ¿no? Realidades que realmente nos afectan y nos dicen, ¿por qué?
cuando también hay otras realidades, ¿no? Acá vemos a la misma persona, ¿no? En este caso no tiene 83 años, Al Pacino tiene 81 años, y esta persona pues salió con su iPhone o con su Spotify y salió pues a bailar en la calle, ¿no? Entonces, en la misma persona con la misma edad está viviendo otra realidad que aquella persona que estaba esperando su vacuna, y no es una realidad de tan solo de 1 o 2 años, es una realidad de 10 años. Entonces, realmente el concepto de que vamos a envejecer mal sí puede suscitarse, pero la gran responsabilidad que está en no envejecer mal tiene que ver más con nuestro estilo de vida que con nuestra genética. Es lo que nosotros hagamos. Por eso es que hoy en día estamos en lo que se llama la década del envejecimiento saludable. Comenzó en el año 2020 y acaba en el 2030, y es como que todos los esfuerzos de la Organización Mundial de Salud y de muchas estrategias de salud a nivel global, a nivel de muchos países, están destinados a mejorar y a priorizar lo que viene a ser el envejecimiento saludable. Y para esto dan 4 ámbitos de actuación. Es muy importante porque dicen, estos son las estrategias más importantes, ¿no? La primera, creo que es una estrategia que no tiene que ver con la salud, tiene que ver con el ser humano. Nos dice, hay que cambiar nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar con respecto a la edad y al envejecimiento. ¿Por qué? Porque hay mucho edadismo. Hay mayor discriminación por edad que lo que existe por sexo o por raza. Eso puede sonar para debate, polémico, como digamos, pero es lo que existe. Incluso en la parte de salud, ¿cómo se ve esa discriminación? Todo se le achaca a la edad, ¿no? Y está esta diapositiva que lo expresa bien, ¿no? O sea, el señor viene con una queja de dolor y de frente le dicen, bueno, le duele por su avanzada edad, y la otra le contesta, pero la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Entonces, hay mucha discriminación por la edad. Hay mucha, ahora qué bueno, creo que han prolongado la posibilidad de pedir un préstamo, porque si una persona de 65 años puede vivir 20 o 25 años, ¿por qué le van a limitar su capacidad crediticia o su capacidad económica o la posibilidad de poder emprender otro negocio? Son 20 años de vida o hasta 30. Entonces, salvo que tenga una enfermedad realmente que afecte su mente, pues esa persona tiene todo el derecho a emprender una nueva vida a los 65 años, o a decidir realmente a esa edad si quiere hacer otra actividad más, y todo lo demás. Entonces, la verdad que la sociedad, con este concepto de jubilación mal entendida, pues ha discriminado mucho al adulto mayor. Y como también se le considera población vulnerable, muchas veces las personas han decidido por ellos, ¿no? Eso es lo que ha pasado enormemente en el COVID. La gente ha decidido por sus papás, y los papás pues no están en ninguna capacidad de no decidir. Las personas no pierden su capacidad de decisión o de autonomía por ser mayores, ¿no? Y yo les quería presentar acá un poco un video, no les voy a dar todo el video, pero es justamente una forma de decir no al edadismo. No tiene la música que quisiera, pero para que vean un poco cómo es hoy en día el envejecimiento, ¿no? ¿No? Cómo es personalmente este hombre que ahorita acaba de salir con su bastón, miren después lo que pasa, ¿no? ¿No? Están simplemente rescatando adultos mayores que se expresan bailando, ¿no? En cualquier área donde se encuentran, ¿no? Y en cualquier momento que le pongan música, ¿no? Miren. Ok. Y es para justamente decir que, miren, miren, ok. Entonces, con eso quiero expresar justamente que tenemos que mirar y comenzar a sentir diferente, ¿no? Obviamente existen los derechos humanos de los adultos mayores. Nosotros ya como país hemos firmado estos derechos, están en Google, les invito a que los conozcan, pero es respetar mucho. Lo otro es que tenemos que asegurar capacidades para envejecer bien. Ahí es un poco el tips médico, ¿no? Porque muchos se deben haber juntado a la charla buscando esos tips para envejecer bien.
Y la verdad que esto está muy estudiado en cuanto a que hay capacidades importantísimas que preservar para llegar bien a los 65, a los 70, a los 80 y a los 90 años. Una es la capacidad psicológica, ¿no? No hay que llegar muy estresados, no hay que llegar con depresión, no hay que llegar solos. Lo otro es la capacidad cognitiva, preservar la mente, preservar las facultades mentales, ¿no? Lo otro es la capacidad visual, no hay que perder por el vejez, ni por catarata, ni por cualquier razón perder la visión, ¿no? La capacidad auditiva, no perder el poder escuchar, ¿no? Si esto se detecta, de alguna manera poder cambiarlo, ¿no? La vitalidad tiene que ver con estar con energía y eso significa comer bien, ¿no? Entonces un adulto mayor tiene que comer bien. No debemos pensar que los adultos mayores es normal por ser adultos mayores comer poco o comer sin apetito. El adulto tiene que comer con apetito siempre y debe valorar el placer que es comer. Y lo otro es el caminar. No se debe asociar la vejez con uso de bastón o con el uso de silla de ruedas, ¿no? Realmente no es el símbolo que los debería representar, ¿no? Y la capacidad de movernos es lo que más debemos preservar a la hora de envejecer. Entonces, estas son como que los 5 conceptos más importantes. Siempre se tiene que satisfacer las necesidades básicas de cualquier ser humano, incluyendo los adultos mayores, y valorar mucho que ellos se mantengan con independencia y con seguridad, obviamente. Es decir, pueden seguir viviendo en sus casas. A veces esto también impacta mucho, y lo digo yo como hija, como digo, no, pero ¿por qué va a vivir solo, sola mi mamá, no? Porque tienen su casa y porque pueden ser capaces de autovalerse. Tienen que ser móviles, tienen que ser capaces de caminar, de salir al parque, de comprar, es algo que debemos preservar. Si quieren aprender algo, pueden hacerlo. No, el ser mayor no les quita esa posibilidad. Deben tomar decisiones. Es decir, si no existe pues enfermedades que conllevan a la demencia, no debemos anular a las personas, ¿no? Y esto también es una reflexión hacia los profesionales sanitarios, que a veces prefieren hablar con los hijos que con el paciente. Uno tiene que hablar siempre con el paciente, al menos que el paciente no puede expresarse, solo que a veces no se le da el tiempo, ¿no? Pero es muy importante el respetarlos, ¿no? El mantener las relaciones. Hay que preocuparnos con eso, porque a medida que envejecen sí pueden haber separaciones por enfermedades, porque no todos los amigos se preservan de igual manera. Hay que buscar redes sociales, hay que incluirlos, hay que familiarizarlos, ¿no? Y justamente eso es lo que se está trabajando, muy importante, las redes sociales. Hoy en día el segundo grupo más importante en Facebook son los adultos mayores. Creo que un poco por eso estamos nosotros también en Facebook, en Medi, ¿no? En Instagram ya están cobrando fuerza, ¿no? Y lo otro es saber cómo contribuyen ellos, ¿no? Reconocerlos, ¿no? Se reconoce mucho el trabajo que hacen, por ejemplo, los abuelos, ¿no? Los abuelos prácticamente están ayudando a muchas personas a seguir cumpliendo etapas en su trabajo, a seguir desarrollándose porque les ayudan con la crianza de los hijos, ¿no? En este caso de los nietos. Muchos negocios son emprendidos por adultos mayores y eso genera trabajo. También mucho turismo hay de adultos mayores que deciden, pues, con sus ahorros que tienen, pues, viajar, disfrutar, y eso es consumo y eso es actividad económica. Y también la contribución que tienen como cuidadores. Muchos cuidan a sus parejas de una manera incluso como perfil sanitario, como un cuidador que se está capacitando para un ser que está enfermo, ¿no? Y esa carga de cuidador es tan alta que obviamente no debería ser dejado a la familia, pero es un poco la realidad que tenemos, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y estos son los tips que dan, pues, para envejecimientos, ¿no? Comer bien, hidratarse, no consumir mucho alcohol, ni tampoco fumar, hacer ejercicio, mantenerse positivo, reducir el estrés, trabajar la mente con algo nuevo, innovador, dormir bien, salir a pasear, reunirse con los amigos, estar conectados, descubrir nuevos hobbies, cuidar su salud dental y obviamente hacer los chequeos médicos necesarios para que si tienen alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, estas se mantengan controladas, ¿no?
Muy importante las conclusiones que dan, por ejemplo, estudios en centenarios, me refiero a personas de 100 años o más, en lugares específicos como Cerdeña, Okinawa, Loma Linda, que obviamente llegan a los 100 años sin discapacidad. ¿Qué concluyen esos estudios? Que todas esas personas se movían constantemente, porque eran pastores, porque eran pescadores, porque trabajaban, ¿no? Entonces, como que no se jubilaban y todo emprendía tareas físicas, ¿no? Entonces, realmente el moverse constantemente es algo por lo cual el ser humano puede mejorar su envejecimiento. No comen en exceso, siempre más bien que el comer sea un placer, ¿no? Bueno, sí le dan un poco de importancia al vino tinto, pero con moderación. Lo otro es que hay que tener un plan de vida, una motivación. En los japoneses le llamaban el ikigai, que es porque te levantas cada mañana. El ser humano tiene que tener siempre una motivación para vivir, ¿no? Y esa motivación no se pierde, no se debe perder cuando uno es adulto mayor, ¿no? Más bien debe generar nuevas motivaciones, ¿no? Incluso hasta la misma motivación de conocer a su bisnieta puede ser algo bueno, por lo cual una persona quiere estar bien, ¿no? Quiere mantenerse bien, ¿no? Tomar tiempo para aliviar el estrés, eso es importantísimo. Eso no solamente para los adultos mayores, sino para todos en general. Reunirse con sus seres queridos, priorizar su vida familiar, y esto hace que se fortalezcan mucho los lazos afectivos y con ello disminuya la posibilidad de generar ansiedad o depresión. Y elegir la tribu correcta, o sea, rodearse de gente adecuada, gente que sea activa, gente que sea positiva. Eso es algo muy importante para la salud, como cualquier otro factor más, ¿no? Y eso es un poco lo que quería tocar en envejecimiento saludable.